Bienvenidos a la primera conferencia online de la Fundación Observatorio PYME. La Fundación, desde que empezó la pandemia COVID-19, estuvo más preocupada que nunca en la producción de información y datos útiles para la toma de decisiones y para la realización de políticas públicas. Entendimos que esa emergencia iba a afectar al sector PYME, un sector que reviste una importancia fundamental en la economía argentina, un sector que ya venía en crisis. Entonces, desde el comienzo de marzo, cuando se empezó con la cuarentena, antes de todo empezamos a trabajar con una metodología distinta que hemos ampliado. Ya son 24 años que vamos haciendo ese tipo de relevamientos, empezamos a utilizar herramientas online y a producir datos en tiempo real. Empezamos también a emitir informes con una frecuencia bisemanal que cubren distintas problemáticas que afectan al sector, sobre todo en relación con esta pandemia. Y también gracias a toda la red de organizaciones que nos apoyan a nivel nacional, logramos desarrollar lo que es el único informe multisectorial a nivel nacional que abarca las 6 macroregiones del país. Hoy vamos a presentar datos e informaciones inéditos sobre las implicancias regionales y sectoriales que está teniendo esta pandemia. Vamos a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sector, sobre el futuro que vemos con grandes dificultades. Vamos a reflexionar sobre problemas estructurales que están afectando el sector PYME, como el sostener las empresas que ya están en dificultad, cómo podemos fomentar la creación de nuevas empresas, cómo podemos ampliar la creación de lugares de trabajos, de mejorar el empleo, de la creación del empleo. Entonces, agradezco a todos a los que van a participar hoy de esta conferencia, al diputado Jorge Vara, al ministro Eduardo Arzani, al secretario Guillermo Meredith y al profesor Patrizio Bianchi de la Cátedra de la UNESCO de la Universidad de Ferrara, un experto a nivel internacional sobre problemáticas PYME que con su participación enriquecerá el debate. Agradezco también a todo el equipo técnico de FOP, como a nuestros patrocinadores que nos acompañan y a ustedes, el público, que hoy nos seguirá. Damos comienzo entonces al primer panel de la conferencia que va a tratar las implicancias a nivel territorial de la pandemia. En este vamos también a presentar mapas con referencias geoestadísticas, una herramienta que hemos desarrollado en FOP. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Marcela Leumann. Yo me encuentro coordinando el programa de observatorios PYME regionales dentro de la Fundación. Y en este bloque queríamos compartir con ustedes los resultados del monitoreo al segmento MIPYME a partir de la irrupción del coronavirus desde un enfoque regional. Para eso se nos ocurrió que la mejor forma de hacerlo era invitando a dos referentes regionales, a dos personas que tienen muchísima trayectoria en la gestión pública y en la aplicación de políticas de desarrollo regional. Le damos la bienvenida, por un lado, al señor Jorge Vara, diputado nacional, integrante de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional y ex ministro de Producción de la provincia de Corrientes. Y por el otro lado también agradecemos mucho la presencia al señor Eduardo Arzani, actual ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut. Así que Jorge, Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, si les parece bien, la idea, digamos, es conversar acerca del contexto en el cual se viene moviendo el segmento MIPYME a partir de la irrupción del coronavirus en la escena política, productiva y económica en nuestro país. Digamos, ya convengamos que ya el contexto antes del mes de marzo era un contexto complejo, recesivo, y sobre ese escenario irrumpe el coronavirus, obligando a muchas empresas a frenar directamente su actividad. Luego, paulatinamente, digamos, hay un segmento de empresas que pudo retomar su actividad de forma total o parcial,
un poco a partir de la flexibilización de la cuarentena que se fue dando en las sucesivas etapas, y también por el aumento de los permisos otorgados por el gobierno para funcionar, que se fueron dando en función de la actividad que desarrolla la empresa y la localización geográfica. Entonces, una de las primeras cosas que nos preguntamos desde la Fundación es cómo está enfrentando el segmento empresarial, este segmento empresarial de las MIPYMES, esta situación. Y nos encontramos con que desde el principio han tomado, digamos, han tenido una estrategia muy activa para hacer frente a esta situación. Han adoptado diferentes medidas como la modificación de los hábitos sexuales en los espacios de trabajo, han hecho capacitación en prevención con su personal, han adoptado en la medida de lo posible sus protocolos a los exigidos y muy rápidamente las que pudieron reorganizaron el trabajo de forma tal que su personal pueda desempeñar las actividades desde sus casas de forma remota. También hemos visto que otro instrumento al que recurrieron es tratar de concretar acuerdos entre con sus empleados y sindicatos. Estas son medidas temporales que han encontrado las empresas para tratar de preservar las fuentes de trabajo por un lado y, digamos, para preservar la salud por un lado de sus empleados y las fuentes de trabajo por otro, ¿no? Recordemos que para las MIPYMES es muy difícil hacerse de los recursos humanos calificados, idóneos para desempeñar las tareas que necesitan en su empresa, por lo tanto realmente es una gran preocupación poder mantenerlos, digamos, frente a esta situación. Como vemos regionalmente, estos acuerdos se han dado de diferente forma, digamos, a lo largo de todo el país. Pareciera que tuvieron un poco mayor de dificultad para concretarse en la región de Cuyo, y más facilidad para concretarse en las regiones del Amazonas y el sur. Y por otro lado, hay regiones como el NEA y el NOA, que al parecer no han recurrido mayormente a este instrumento, digamos, porque pudieron mantener de alguna manera las condiciones laborales preexistentes. Entonces, en este punto, les consulto, Jorge, Eduardo, ¿cómo ven ustedes esta situación y sobre todo las estrategias sociolaborales que vienen adoptando las empresas para hacer frente a la situación? Sí. Empiezo yo. Bueno, el primer punto es, para entender la cuestión, primero yo me voy a referir fundamentalmente a lo que hace a economías regionales en general y en particular a todo el norte grande, que es la situación que yo más conozco por mis 10 años como ministro de producción de la provincia, que además tenía a cargo también durante un lapso importante la área de industria, comercio, trabajo, además de producción. Y por el conocimiento de las estructuras empresarias y productivas y de servicio y de comercio de la región, ¿no es cierto? Tenemos que segmentar para entender más o menos cómo es la cuestión. Tenemos áreas mucho más afectadas que otras casi en nada afectadas, y en la región nuestra, gracias a Dios, tenemos la estructura económica muy basada en actividades que no fueron tan afectadas. Lo más afectado, en el caso de estas provincias, es el área de comercio, las actividades comerciales. Y a su vez, las actividades comerciales dependiendo del tipo de producto. Todo lo que es alimento no fue mayormente afectado, alimentos, remedios y otros productos de primera necesidad, y una fuerte afectación, tal vez en el otro extremo, para irnos al otro extremo, la parte indumentaria, que ahí sí nos afecta en el punto de vista industrial, porque tenemos unas cuantas industrias vinculadas al tema textil. Tenemos cinco empresas textiles, 4 empresas y una cooperativa, bastante importante desde el punto de vista industrial dentro de la provincia. Al ser afectado el sector de indumentaria y por lo tanto automáticamente afecta al textil, afecta a algunas de las industrias nuestras. En la actividad comercial muy complicada. Otra actividad, la más complicada, la de turismo y gastronomía. La parte de turismo en la región es la región NEA, la provincia de Misiones, de la que más castigada, pues realmente tiene un perfil turístico muy importante a partir de las cataratas, pero en los últimos
15, 20 años hicieron un desarrollo importante alrededor de las cataratas del Iguazú, de otras actividades complementarias. Una provincia que podríamos considerar que tiene dentro del sector turístico una parte significativa de su ingreso. En el caso, la segunda sería Corrientes de las afectadas, que viene desarrollando el turismo, un turismo muy vinculado a la naturaleza, como son los esteros liberales y sobre todo la pesca deportiva en los ríos, ya que tenemos alrededor de 1.200 kilómetros de costa del río entre el Uruguay y el Paraná, ya que somos Mesopotamia, por eso estamos en la Mesopotamia. Pero de todas maneras no tiene ni lejos el nivel de impacto económico que la actividad turística tiene en la provincia de Misiones. Chaco, Formosa prácticamente tienen un turismo muy bajo desarrollo. Eso fue muy afectado el sector de la gastronomía, muy vinculado al turismo, pero también al esparcimiento interno, tremendamente afectado. Nosotros hoy estamos en fase 5, estamos bastante bien y se permite la apertura de restaurantes, pero la gente no va. La gente no va. Y eso que hay distanciamiento, donde en un restaurante tenían 25 mesas, no le autorizaban más de 10 mesas, pero se ocupan 2. Y dentro del protocolo hay 8 que podrían ser ocupadas, la gente no está dentro. Esto es un temita de temor y cultural, evidentemente, son decisiones ya personales de la gente, no es el gobierno a través de la intervención que está limitando esta cuestión. Son las partes más afectadas. Después nuestra región en general, la de la región NEA y la región NOA también. Bueno, la región NOA tiene una actividad turística muy importante, la provincia de Salta, Jujuy y particularmente Salta, Tucumán también, pero en general depende bastante de la producción primaria o industrial. Hay industrias que no están ubicadas como en el conurbano bonaerense, son industrias que están ubicadas en el mismo interior provincial. Ninguna de las provincias tiene la mayoría de sus industrias ubicadas en las ciudades capitales, donde hay la mayor concentración poblacional. Está claro que esto afecta en función de la concentración poblacional. Y ahí el problema que tenemos Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La excepción puede ser Resistencia, que es una ciudad de 400.000 habitantes, está con serio problema porque ahí hubo un desborde que se complicó, pero en general no son grandes ciudades. Y las industrias no están ubicadas en esas ciudades, las industrias están ubicadas en el interior de las provincias. Así es en Misiones también, y en Corrientes todas las actividades industriales están vinculadas son eslabonamiento de las cadenas productivas primarias y están ubicadas en el interior provincial. Y facilita mucho eso, hace mucho más fácil el funcionamiento. La activación fue inmediata, los principales cultivos que teníamos en la región fueron cosechados en plena pandemia, no hubo mayores problemas, salvo los primeros 15 o 20 días, obviamente, que había que acomodar los protocolos, había problemas, no había camión, el tema de la logística. Otro sector muy afectado dentro de los servicios, el sector de transporte público, tanto interjurisdiccional como dentro de la jurisdicción. Eso está tremendo, está muy complicado y mucha gente que... Los servicios de comunicación en general en todo el país han andado, en realidad fueron impulsados por los servicios de logística tampoco tienen problemas, o sea, se están movilizando perfectamente en este momento. Hubieron algunos problemas en el interior de las provincias porque tuvieron mucha delegación los intendentes en las decisiones, y hay intendentes que fueron excesivamente estrictos, que no está mal ser estricto para cuidar la población, pero cuidar también tus actividades económicas, y algunos intendentes muy cerrados tuvieron un problema por falta también de desarrollo territorial, o sea, por falta de ordenamiento territorial. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una ciudad, Santa Lucía, acá en el interior provincial, principal proveedora de tomate y morrón en el invierno en la Argentina, tiene 65 empaques dentro del pueblo. Esos 65 empaques y el intendente muy restrictivo con el funcionamiento, con lo cual lo que pasó con eso fue que tuvo serio problema en esa actividad productiva, porque los empaques están adentro, en realidad ya había un plan de sacar todos los empaques afuera. Yo creo que en la post-pandemia algo que tenemos que aprender es el tema de ordenamiento territorial. Tenemos que separar las zonas residenciales de las áreas de logística y servicios, a las afuera de la ciudad y más afuera todavía las áreas productivas y las áreas industriales. Más allá que implique el transporte entre los. O sea, no podemos estar conviviendo en zonas
residenciales con zonas de actividades fuertemente productivas porque las condiciones ambientales requeridas no son las necesarias para una cosa y otra. Lo mismo para la provisión de servicios, energía, gas, etcétera. Es mucho más fácil, no podemos estar juntando una fábrica al lado de una casa que está compitiendo el consumo de la fábrica con la heladera o el aire acondicionado. Digo aire acondicionado porque acá tenemos mucho calor y no es importante el aire, acá no se puede vivir sin aire acondicionado y por lo tanto sin energía. Esos son temas de ordenamiento territorial que supongo que debemos tomar el aprendizaje en la pospandemia para aprender de esa cuestión y trabajar más sobre esas cuestiones. Así que bueno, más o menos en esencia es imposible hacer un análisis, un diagnóstico sin segmentar. Segmentar por escala, segmentar por ubicación geográfica y segmentar por sector. Y después en la parte de alimentación, que es lo que nosotros más producimos, alimentos, tenemos lo que es mercado interno y exportación. Pero la verdad que increíblemente el mercado interno se ha comportado muy bien. El principal producto de nuestra región y de nuestra provincia particularmente es el arroz. Increíblemente hoy está más fortalecido el mercado interno de consumo de arroz, seguramente por los hábitos que han cambiado con la pandemia, que inclusive la exportación, cuando Corrientes exporta el 80% de lo que produce. Hoy estamos teniendo una demanda de mercado interno muy fuerte, y lo mismo en fruta y hortaliza, en naranja y mandarina, que son nuestras principales producciones. O sea, nosotros producimos citros dulces, limón también, pero en menor medida. Pero en general estamos bien. La madera se paró 30 días, que en nuestra principal industria tenemos 600 establecimientos nosotros madereros. Se pararon 30 días hasta que el presidente determinó, pasó a asignarle la categoría esencial y se reactivó y hoy estamos funcionando. Además se está exportando a China, Vietnam, tanto madera procesada como rollizo. Los camiones no dan abasto. O sea, la actividad económica en la provincia está normal. Y una reflexión nomás, y con esto cierro. Una reflexión. En todas esas localidades donde se activaron sus principales sectores económicos, siempre y cuando estuvieran vinculados no a grandes ciudades, no tenemos un solo, toda la zona, la Tierra Colorada, producción de hierba, madera y una producción ganadera importante, no hay un solo caso de coronavirus en toda la región de la Tierra Colorada. Los problemas, ¿dónde los tenemos? En la ciudad de Corrientes y en una localidad de Mocoretá, que está casi en el límite con el río, que es gente que fue al mercado central, camioneros que fueron al mercado central a llevar productos, mercado central de la ciudad de Buenos Aires, y que de regreso estuvieron probando por los empaques y ahí se dieron casos de contagio. O sea, fueron todos foráneos. Y en la ciudad de Corrientes, mucho venido de Resistencia. Ustedes saben que tenemos 2 ciudades de 400.000 habitantes que estamos a un lado del otro río. Y conviven muchísimo estas 2 ciudades. Es una comunidad casi 1 millón de habitantes entre Resistencia, de Gran Resistencia, Corrientes y alrededor. 1 millón de habitantes que están separados por el río. Nos une una universidad en común, es la única universidad en la Argentina regional que queda, que es la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene la mitad de los institutos de un lado de Resistencia y la mitad en Corrientes. Bueno, cerrada la universidad, pues yo soy profesor universitario también, estamos dando clases y tomando examen virtualmente, estamos funcionando bien. Mucho menos problemas en ese ámbito universitario, obviamente, que la escuela primaria y secundaria, ¿no? Pero la universidad, yo creo que lo último que se va a abrir es la universidad. Además, todos los estudiantes son de toda la región. Nosotros tenemos estudiantes de Misiones, Formosa, de Chaco, Norte, Santa Fe, y hasta Norte, Entre Ríos, en el caso de algunos institutos, como Facultad de Medicina, por ejemplo. Entonces, en la movilidad entre zonas es imposible. En este escenario es imposible. Imposible pensar de reabrir la universidad, no. Una universidad que tiene más de 80.000 estudiantes, 90.000 estudiantes, 50.000 en la ciudad de Corrientes. O sea, no es poco, digamos. La actividad económica también es importante en la ciudad. La universidad mueve mucho, o sea, son los chicos que están acá que los padres le están mandando a la región. La mayoría, por razones de seguridad, como Corrientes está bien en el tema sanitario, muchos se han quedado a vivir en Corrientes, no han vuelto a su realidad. Y algunos, por problemas de desarraigo, empezaron a sentirse mal y volvieron a su localidad. Mira, acá, a ver, el escenario es bastante parecido al que plantea Jorge en Corrientes, del punto de vista que, digamos, dentro de la pandemia, algunos más perjudicados sectores que otros. Nosotros esta semana pasamos del aislamiento al distanciamiento, cosa que permitimos muchísimas más actividades. Ahora bien, el turismo para nosotros es un sector muy golpeado porque no hay actividad. El comercio, como describía Jorge, también es un sector muy golpeado. El gastronómico, bueno, inicia actividad esta semana, así que creo que eso también va a ayudar.
De todas formas, como somos una provincia, digamos, que se nutre de mucho turismo, nosotros tenemos 56.000 kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas, 3 parques nacionales, tenemos temporada todo el año, ¿no? De invierno, verano, por lo tanto, es una actividad, digamos, que trabaja con otras actividades y es muy dinámica. Y en ese sentido, para nosotros el impacto se siente muy, muy fuerte. Tenemos también caída del sector textil, por un poco la caída del consumo en los grandes mercados, un poco también lo que explicaba Jorge que les pasaba a ellos, acá también nos pasa lo mismo, ¿no? Es una de las preocupaciones dentro de lo que es el escenario en sí, cuando pensamos pandemia y estamos viendo que por ahí en 2 meses, digamos, podríamos empezar ya a tener una dinámica normal. Creo que la nueva normalidad nos va a llevar, yo calculo, casi un año de llegar a los niveles que estábamos. Y creo que ahí es digamos, este es el momento donde hay que implementar a las políticas que se aplicaron nacionales, políticas locales, tanto provinciales como municipales. Y bueno, para eso por ahí después en la segunda intervención te voy a hacer por ahí algunos comentarios de algunas políticas que estamos aplicando. Bueno, para hacer un resumen más de lo que falta dentro de la actividad, el petróleo con escenario internacional adverso, pero nosotros tenemos una gran ventaja, tanto petróleo como en el caso del aluminio, como en el caso de la pesca, como en el caso de la lana. Digamos, tenemos recursos naturales, recursos extractivos muy fuertes, con sindicatos, digamos, grandes, donde también las decisiones de esas empresas no son a corto, sino son a mediano o largo. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de petróleo, digamos, el sindicato ha hecho un trabajo muy bueno desde el punto de vista de la paz social y del trabajo hacia futuro. Es más, hace unas semanas la empresa más grande, con casi el 60% de la cuenca, digamos, del área petrolera de Chubut, Pan American Energy, planteó la posibilidad de subir equipos petroleros. O sea, me parece un buen anuncio en un momento tan complejo el tratar de inyectar actividad. Así que en ese sentido, digamos, por ahí lo más afectado dentro del petróleo es por ahí la metalmecánica en torno al petróleo, que son por ahí las empresas de servicios y locales, que bueno, que tienen la complejidad de que cuando la actividad se resiente, por supuesto que se resiente la actividad de forma local y fuerte, y eso es una situación, digamos, bastante compleja. El aluminio bajó al 50% su producción, cosa que estaba, digamos, como planificado, pero también la metalmecánica vinculada al aluminio en Puerto Madryn también tiene, digamos, esta caída de actividades. En lo que es la pesca, los puertos y las empresas han presentado los protocolos sanitarios, así que esperamos que la temporada nacional que arranca las próximas semanas se dé de situación normal. Eso llevó mucho tiempo, la implementación de los protocolos sanitarios, pero bueno, sobre todo, digamos, para las empresas locales, pero, digamos, ya en ese sentido hemos podido avanzar y es un paso importante. Después hay otras actividades como la lana, que la zafra se inicia en agosto, la fruta fina, que la zafra se inicia en diciembre. Digamos, todavía no podemos medir impacto porque es como que la pandemia no ataca, digamos, de forma directa en la etapa, digamos, en la que se fue llevando a cabo. En energías alternativas, eólicas específicamente, nosotros vamos con 1.100 megas, la actividad es normal. En el sector forestal también es una actividad normal que es bastante planificada. En el textil, como decía anteriormente, está muy complicada. Tiene que ver un poco con este tema que junto a la pandemia viene la recesión y junto a la recesión viene la caída de consumo, y esa caída de consumo hace, bueno, cómo planificamos hacia adelante. En escenarios complejos, porque yo lo que estamos viendo, cuando trabajamos, digamos, con algunos de los sectores, nosotros armamos un gabinete de desarrollo sustentable en la emergencia, en la pandemia, donde participa Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Producción, nuestro ministerio y la Secretaría de Trabajo. Y ahí nos encontramos con este tema de que están cambiando los modelos de negocios, están cambiando los modelos de consumo y los modelos de producción. Esta pandemia trajo acelerado ciertos cambios que la verdad que son muy dinámicos, han venido de forma muy acelerada, y ahí, digamos, confiamos bastante en la institucionalidad de las cámaras regionales para poder trabajar en conjunto algunas herramientas. Yo creo que los próximos meses vamos a tener que trabajar, digamos, en conjunto. El gobernador puso a disposición el Banco de la Provincia con líneas de crédito, acceso al financiamiento muy interesantes. Hemos firmado el primer convenio que firma el INAES para todo lo que es la parte cooperativa y todo lo que es la economía social, que lo vemos importantísimo porque va a ser la parte más impactada apenas se levante las restricciones. Y es quizá la que no puede esperar. Por supuesto que las pymes es exactamente lo mismo, por lo menos las micropymes. Pero es un sector donde estamos trabajando también con este esquema de gabinete.
Hicimos una prueba de un hackathon que me pareció bastante interesante con Pan American Energy, 1.100 participantes, 286 proyectos, de ahí lo que surja, que en realidad son soluciones a futuro vinculadas al impacto que provocó la pandemia, van a surgir seguramente algunas ideas que van a ser muy interesantes en la elaboración de nuevos planes o programas. Así que bueno, es un trabajo, digamos, más coordinado, más en bloque. Creo que una de las cosas buenas que trajo este tema de entrar al mundo virtual, como lo estamos haciendo ahora, en esta charla, es la posibilidad de vincularnos más entre las provincias, en el caso nuestro por ahí del COFEMA, pero ha pasado en casi todos los sectores de los organismos nacionales, de estar más en contacto con las otras provincias, con los cuadros, y ver, digamos, qué políticas proactivas desde el punto de vista productivo podemos implementar, que han dado resultados. Y hay un intercambio bastante interesante y, digamos, una actividad que yo te diría que se ha potenciado. Y una de las cosas que también se ve dentro del trabajo, y sobre todo en las pymes, es que ya pareciera que en muchos de los casos ya no se trabaja por horas, sino que se trabaja por objetivos. Y nosotros estamos viendo este trabajo por objetivos también en lo que es mucho de lo que es el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Puntualmente el pedido del gobernador de objetivos en temas donde vemos una situación bastante delicada, tratar de plantear un objetivo para alcanzar alguna meta, digamos, de forma más concreta. Pero bueno, básicamente tendrías un paneo general de la situación, que no es sencilla, que es bastante compleja, y que creo que entramos en una etapa donde, digamos, al lanzamiento de lo que significó, porque fíjate que se van acabando los recursos privados, por supuesto, los recursos públicos también, y nos encontramos en una situación donde, digamos, la asistencia a nivel provincial y a nivel municipal y a nivel nacional tiene que estar coordinada, y está trabajando en un esquema de coordinación para tratar, digamos, de que esos fondos sean lo más efectivos posibles, por lo menos en lo que es el alcance de medidas concretas. Así que, bueno, en ese sentido, digamos, es como estamos hoy, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Realmente, digo, la verdad que muy interesante, digo, escuchar cómo van planteando las estrategias que se van planteando en cada región. Lo que hablabas de la coordinación es muy importante. Me gustaría, digamos, recalcar, digamos, un punto que hemos también observado nosotros desde la función a lo largo del procedimiento y que se relaciona con esto del grado de operatividad de las firmas que comentaron los dos, y es respecto a la inactividad del personal dentro de las firmas. O sea, nosotros venimos observando que no alcanza solamente con ver el grado de operatividad que vienen alcanzando las firmas, sino que hay que observar cómo cuál es el grado de reactivación que pudieron darle a su personal. Digamos, observamos que por distintos motivos hay empresas que han logrado ser exceptuadas o están logrando adecuar los protocolos, están operando, pero no logran poner a todo su personal en funcionamiento, y eso, bueno, tiene consecuencias. Entonces, bueno, es un punto que lo estamos mirando con atención y que vemos que se da, digamos, con algunos matices, digamos, a lo largo de todo el país. Pareciera que está más acentuado, digamos, en las regiones del AMBA y al sur, y poco menos en las regiones del centro y Cuyo. ¿Cómo, digamos, vemos nosotros una posible lectura de toda esta situación con lo que venimos comentando? Por un lado, digamos, hay como tres elementos que nos gustaría resaltar. Uno es que pareciera que estamos con una dinámica social positiva en lo que tiene que ver a preservar el empleo desde el punto de vista del esfuerzo empresarial. O sea, hay mucho esfuerzo empresarial por mantener las fuentes de trabajo, por preservar a las personas que trabajan en la empresa. No obstante, hay que mirar con cuidado esta cuestión de la inactividad del personal dentro de la firma. Por otro lado, digamos, vemos así a grandes rasgos que tenemos dos grandes grupos de empresas, uno mayoritario que ha de alguna manera, sobre todo las que entran dentro de las actividades exceptuadas, que han logrado adecuarse a los protocolos de seguridad exigidos, y un grupo minoritario que todavía se está reorganizando y que entendemos que va a necesitar asistencia técnica y financiera para poder lograrlo.
Y por último, vemos con particular atención un grupo de empresas que, aún haciendo uso de sus reservas, digamos, y de toda la ayuda ofrecida por los diferentes niveles del gobierno, que ha sido mucha y que ha sido muy bien recibida por el sector empresarial, vemos que no está logrando hacer frente a sus costos y está considerando dejar la actividad. Este grupo, digamos, de empresas a nivel país representa en promedio el 8% de las empresas, pero regionalmente hay diferencias significativas. Digamos, las empresas con riesgo de cierre se sitúan en el NOA, donde ahí el porcentaje de empresas alcanza al 18%, y seguidas por el NEA y el sur, justamente con el 12% en el NEA y 9% en el sur. Entonces, digamos, este es un indicador en constante evolución, que tiene sus vaivenes de acuerdo a cómo se va dando la situación, digamos, a nivel país, pero consideramos que hay que prestarle mucha atención. Entonces, bueno, en este punto les queríamos volver a consultar, si nos pueden compartir cómo ven ustedes la evolución de este segmento de empresas en un estado más crítico, y si tienen algunas sugerencias o recomendaciones de política que se podría implementar para atender este segmento de empresas. Lo que expresa el gráfico respecto a la situación del NEA, está expresando, primero hay serio problema de las 4 provincias en el Chaco con el tema textil. Es una provincia donde esta actividad sí es central, es la nuestra en términos de industria, no de producción, y ahí se genera un poco mayor de crisis. En general, en el caso nuestro, inclusive el porcentaje mayor que el que da ahí, del 10-12%, es mayor el porcentaje de potencialidad de cierre en la actividad comercial, que numéricamente es importante en la cantidad de comercio, también en la cantidad de personas ocupadas. En lo que hace a las actividades productivas nuestras, tanto primaria como de proceso, de manufactura, no vemos muchas posibilidades, no hay absolutamente manifestación de cierre de las evaluaciones que hizo que las áreas pertinentes. Bien las cámaras empresarias. Cámaras empresarias, el gran tema es el tema de turismo y comercio. El comercio, particularmente algunas de las actividades de comercio, como yo le decía, todo lo que hace a la vestimenta, electrodomésticos, ya le diría que ya no es un problema que amenacen o tengan temor de cierre, que ya están cerrando. Algunas que ya prácticamente están cerrando. Y otra cosa que están haciendo en la actividad comercial, sobre todo, es vendiendo activos para sostener la pyme. Vendiendo activos sobre la base que confían que en esa actividad siempre le fue bien, seguro que esos activos fueron producto de esa actividad económica. Bueno, llegó el momento de sacar un poco a relucir y mantener activos los que tienen más antigüedad. Son los que se van a mantener. Y los más recientes que por ahí estuvieron abriendo un nuevo negocio hace un par de años, 1 año, 2 años, en general hay una tendencia ahí para atrás. Es decir, el reciclado va a ser fuerte. Va a ser fuerte. Yo creo que ahí vamos a tener caída. Por eso yo segmento entre lo que es comercio, servicio y producción. En la parte de producción, no, inclusive las textiles, la evaluación que nosotros hemos hecho, que hoy ya están trabajando a un 60% de su capacidad. Eso implica que les ayuda a sobrevivir. No tan bien, pero por lo menos ya con un 60% del nivel de actividad, ya les da para sobrevivir esperando que se vaya regularizando la situación. Y de última, ahí tenemos algún riesgo. En el resto de nuestras 6 cadenas estratégicas no se ven mayores riesgos. Y la principal actividad nuestra, que en lo que hace a la producción primaria, es la ganadería. Nosotros tenemos 5 millones y pico de cabezas. Tenemos 1 millón de habitantes y casi 6 millones de cabezas. Tenemos casi 6 cabezas por... Pareciera que se congeló la imagen. A ver, lo esperamos unos segundos a ver si se
Si se logra restablecer la conexión. A ver, ¿me escucha ahí? Ah, sí, ahí está, ahí estamos de vuelta, sí, ahora sí. Sí, sí. Le decía que nuestra principal actividad, que es la ganadería, y tenemos 26.000 productores. Lo que pasa es que en el rastreo del observatorio, el productor ganadero por ahí no está contemplado incluido. Los 26.000 productores, la ganadería está perfectamente bien, y en todas las principales cadenas productivas nosotros no tenemos amenaza de cierre. Ya le digo, salvo la textil, pero tampoco con amenaza de cierre. Es decir, con problemas, pero trabajando un 50-60% de su capacidad, da para sobrevivir. En cama, en todo caso, internado, pero da para sobrevivir, si no un enfermo terminal. La actividad comercial, sí, muy mala la actividad comercial, tener mucho cierre. Y no veo que sea fácil reactivar hasta que no se reactive la economía argentina, con una caída del 10% de su PBI que se prevé para este año 2020, seguramente le va a llevar 2 o 3 años volver a situación similar a la pre-pandemia. Como usted bien marcaba en el inicio, no era una condición ideal ni era una condición buena. Ya veníamos con problemas, pero obviamente esto viene a agudizar, así que esa es la situación que vemos. No veo fácil la recuperación en el tema de comercio y turismo. Turismo creo que van a haber muchas caídas también, van a haber mucho cierre, cambio de actividad o lo que fuera, pero muy segmentado, muy claro la segmentación. Muy claro la segmentación donde están los problemas. Perfecto, gracias. Gracias, Jorge. Eduardo, ahora te cedemos la palabra, entonces. Te escuchamos. Nuestro específicamente, sí, la preocupación, por supuesto, en turismo. Me pareció interesante el trabajo que hizo Italia específicamente en el tema del turismo. Ellos, además de los planes que ellos tienen, de amortiguadores sociales, en el caso de la Caja de Integración de Salarios, que es un esquema bastante interesante, y diría que es un esquema interesante para pensarlo a futuro en situaciones de coyuntura complejas o de crisis como esto, de la pandemia, pensando en políticas públicas hacia futuro. Y en el caso particular de Italia, fíjate que en lo que es turismo específicamente, promovieron a través de lo que se llama Vacaciones a Italia, el turismo interno, haciendo descuentos al alojamiento turístico directo. Y creo que esa puede ser una salida importante para el sector del turismo, ¿no? Yo creo que en los próximos meses, lo que va a ser lo que nosotros hablamos de turismo de proximidad, yo creo que va a ser la salida del sector, esta posibilidad de que hay gente de provincias cercanas o el mismo turismo interno dentro del país va a permitir de a poco, de forma paulatina, que la actividad vuelva a funcionar. Y en ese sentido, está bueno ver estas prácticas, sobre todo en el caso del hemisferio norte, que se han aplicado, digamos, que la temporada de fuerte está justo en este momento, y me parece que son medidas concretas, ¿no? Y acciones directas. Así que en ese sentido me parece que el turismo de proximidad puede llegar a ser una salida para los próximos meses, sin pensar en nuestro turismo, digamos, receptivo a nivel búsqueda de la naturaleza, que es lo fuerte nuestro, de turismo internacional o latinoamericano, que por ahí eso va a quedar resentido. Hoy estamos sin vuelos, el hecho de estar sin vuelos también implica eso, ¿no? La cadena, digamos, de actividad que desarrolla el turismo es enorme y es muy compleja. Nuestra región es muy, muy fuerte. Creo que la proximidad puede ser una de las salidas pensando a futuro. Después, el planteo que hacíamos, nosotros la industria la tenemos casi toda la industria en los grandes conglomerados, lo que implica que este tema de la prueba y error, de lo que ha sido pasar de aislamiento a distanciamiento, ha hecho, digamos, el temor por parte de las empresas, el implementar estos 3-4 meses los protocolos sanitarios, digamos, sin experiencia alguna, porque esto la verdad es algo que nos sorprendió a todos, ha hecho que en muchos de los casos las empresas tengan, digamos, menos personal yendo a trabajar por una cuestión de que no estaban preparados los lugares para los distanciamientos, que no se sabía específicamente si esos protocolos iban a ser o no aprobados, municipios trabajando muy fuerte, elevando esos protocolos
a provincia, elevándolos a nación, tratando de poner, por supuesto, las actividades prioritarias en primera etapa, pero después, por supuesto, lo que significa la recaudación para las provincias. En el caso nuestro, somos la única provincia que tanto ingresos brutos como impuesto inmobiliario automotor, digamos, está muy federal, lo cobran los municipios, o sea que, digamos, que las arcas municipales se ven bastante comprometidas cuando hay una caída de actividad, sobre todo en los comercios, por no tener las habilitaciones comerciales, el hecho de que muchos comercios han cerrado o han caído. Esa complejidad, digamos, ha hecho de vivir un día a día, y ese día a día ha sido este tránsito que hemos llevado estos meses, que la verdad que sería difícil hacer, lo puedo hacer, digamos, hacia atrás de los 100 días que han pasado de la pandemia, pero si tenemos más casos, volvemos a cambiar de etapa, y al cambiar de etapa automáticamente se restringe un montón de actividad. Hubo actividad que se ha preparado y que después la restricción ha hecho de que todo ese esfuerzo enorme de trabajar los protocolos, de volver a convocar a la gente, de preparar el lugar para tener ese distanciamiento necesario, vuelvan hacia atrás porque la actividad se volvía a dar de baja. Así que te digo, la complejidad se da en los conglomerados urbanos, básicamente en la provincia, más o menos pasa lo mismo como que planteaba Jorge en el caso de Corrientes. En el resto de la provincia muchas de las actividades, digamos, tienen un funcionamiento normal. Lo que respecta al tema de las grandes ciudades, te digo que eso ha sido, digamos, un prueba y error y un conocimiento y un aprendizaje que fue bastante bien articulado entre los municipios y la provincia, y también con el gobierno nacional. Pero creo que se nos viene una etapa de diagnóstico, digamos, un poco más en detalle, porque suponiendo que, digamos, que de acá a 60 días tenemos la caída, digamos, y ya podríamos empezar a dar inicio a todas las actividades, va a haber un tiempo de normalización que va a llevar mucho, y que hay que ir pensando estrategias en el corto plazo que puedan ir alimentando, digamos, nuestras pymes hasta tanto alcancemos la normalidad. Por eso decía, una estrategia por en la parte de turismo puede ser el turismo de proximidad y la búsqueda esta de algunos incentivos en los cuales estimulemos, aunque sea a nivel regional, el volver a salir y fortalecernos para que esa actividad, digamos, se ponga en funcionamiento. Lo mismo ha pasado, ya te digo, en el sector petrolero de aluminio con las metalmecánicas, ¿no? Por supuesto que las empresas grandes lo que han hecho es, al restringir algunos de los servicios o achicar, digamos, en la cantidad de personal que está trabajando o las producciones, haya menos contratos, digamos, de servicios como para poder alimentar a toda la metalmecánica de ese conglomerado, a esa cadena de proveedores. Entonces, digamos, es bastante complejo. Pero yo te digo, como se da en el marco de las grandes ciudades también no le podemos quitar de encima este tema de lo que ha significado el entrar a una etapa y a otra etapa, el volver hacia atrás y volver hacia adelante y volver hacia atrás, con lo que eso significa, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, los escucho a los dos, y desde la Fundación, digamos, nuestras ideas coinciden un poco con lo que vienen comentando ustedes respecto a las conclusiones y a cómo lo vemos, digamos, las reflexiones que nos deja todo esto. Vemos por un lado que la reactivación económica, como bien decían ustedes, va a requerir mucho más esfuerzos que solo poner en función todas las empresas que hoy no están operativas. Hay que mirar con detenimiento la inactividad del personal dentro de las firmas, hay que mirar con detenimiento la oferta y la demanda agregada, que están seriamente afectadas por la pandemia, y hay que ver cómo se recompone, digamos, porque, digamos, de alguna manera están acentuando las diferencias territoriales preexistentes, digamos, en nuestro país. Y también, por otro lado, otra cosa que también mencionaron, que creemos que hay que prestarle mucha atención, es a la profunda transformación que se está dando en la forma de organizar el trabajo en general, en todos los eslabones, digamos. Se está modificando la forma de producir los bienes, de prestar los servicios, de comercializar, de distribuir, y bueno, hay que ver cómo las
las micro, pequeñas y medianas empresas se adecúan a esos desafíos en el corto y mediano plazo, digamos, en los próximos meses. Hay que ver cómo se acomodan. Así que, bueno, con esto creo que podríamos ir cerrando este bloque regional. No sé si quieren comentar algo más, además de lo que, digamos, en torno a lo que venimos conversando. Sí, yo tengo dos observaciones cuando considero oportuno, muy cortita. Una, tenemos que tener en cuenta en las economías regionales, sobre todo la provincia, por lo menos las 9 del norte grande, que no ANEA, el tema del sector público. Que el sector público no son pymes, pero muchas de las pymes, decíamos, uno de los principales problemas es el tema del comercio. La actividad comercial, sobre todo en las ciudades capitales que concentran, en el NEA, las 4 ciudades capitales concentran casi el 40% de la población de la provincia. La actividad comercial depende mucho del sector público. El sector público provincial, nacional, pero sobre todo el provincial y municipal en menor medida. La caída de la coparticipación federal es 22%. Las provincias están complicadas. Estas provincias del norte grande, yo me refiero a las 9 del norte grande, ninguna alcanza al 20% de recaudación propia. Más del 80% de la recaudación depende de esa coparticipación, cayó un 22%. Cuando el sector público anda mal, las pymes vinculadas a la actividad comercial principalmente también tienen problemas. Esto no es menor destacar. En el interior provincial se nota menos. Además, las actividades productivas están en el interior. Las actividades de industria, en la mayoría son agroindustriales, están en el interior, pero la capital concentra el 40% de la población de la provincia y en gran medida la actividad comercial y las pymes comerciales y de servicios y de algunos servicios dependen mucho de eso. Eso no es menor. Hay que ver cuánto tiempo demora esto en restablecerse. Otra reflexión es que los problemas que nosotros estamos evaluando hoy van a complicarse seguramente un poco más. Por ejemplo, la industria textil, yo le decía, se está trabajando más o menos un 55-60% de capacidad. Sin embargo, lamentablemente, les tengo que decir, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero la idea es que pueda caer más. O sea, que retrotraiga a un 35-40%, pero por problema de mercado, no por problema de pandemia ni de cuarentena, por problema de mercado. No somos competitivos tanto en exportaciones, sino somos exportadores de productos textiles ni de confecciones. Eso depende del mercado interno y podemos tener serios problemas. Siempre los problemas de la macroeconomía cuando ocurrieron grandes catástrofes, como ser guerra, terremotos, grandes catástrofes como esta sanitaria más rara, pero no es tampoco la primera vez en el mundo que ocurre. Tuvimos peor inclusive que esta. Siempre los problemas de la macroeconomía aparecen después, no durante. O sea, los problemas que están apareciendo hoy es una parte de los problemas. Cuando esto finalice, regularice, probablemente terminemos de ver todos los problemas en la economía que van a ir viniendo. Y sobre todo en la Argentina, que está con poca capacidad de salir, digamos, su capacidad de respuesta por razones de ya el problema que traíamos y problema de que no probablemente tengamos acceso al crédito internacional, no queda otra que emitir y eso siempre sabemos que en macroeconomía pues pasa, devuelve en algún momento hay que pagar la factura, ¿no es cierto? Así que esto hay que tener en cuenta y después mantener el sistema de financiamiento es clave. Un poco lo que decía Eduardo, acá también el Banco de la Provincia sigue siendo la provincia mantuvo la mayoría accionaria y está haciendo un apoyo importante, pero nos debería acompañar más el Banco Nación y los bancos privados. Los bancos privados están muy renuentes y muy selectivos en dar financiamiento, y el Banco Nación, que fue el banco más fuerte siempre, el banco bandera nuestro, está bastante complicado o por lo menos no está actuando a la altura de las circunstancias. Este tema es clave para sostenerse y empezar la salida. Tiene que inyectarse recursos en la economía, o si no, el arranque va a ser lerdo. Así que simplemente esto es lo que yo quería agregar y me parece que estoy, por supuesto, para cualquier pregunta o duda que pueda haber. Muchas gracias. Bueno, en nombre de toda la Fundación, realmente les agradecemos por haber estado esta tarde con nosotros, por haber compartido sus aportes, porque realmente nos ayudan a comprender mejor lo que sucede en cada una de las regiones y nos ayudan a pensar algunas cuestiones de cara al futuro. Así que
Realmente muchas gracias y si les parece, los invito a acompañarnos en el próximo bloque que se refiere a la reactivación PYME dentro del contexto de la nueva normalidad. Para esto le cedo la palabra a Vicente Donato, director de la Fundación. Muchísimas gracias.